Crece la polémica por estas fotos del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en las que aparece junto a miembros de la banda criminal de Los Rastrojos. Él asegura que no sabía quiénes eran. A mí me piden fotos mías, pero de ahí que te la pasen a tu WhatsApp es distinto. Pero el gobierno de ese país ya anuncia medidas. Este Ministerio Público ha decidido abrir una investigación penal. ¿Son suficientes las explicaciones? Debatiremos el tema hoy. Que no lo molesten. No los domingos, no los horarios festivos, a pesar de que podamos estar muy tentados porque resulta ser más fácil contactarlo. La Superintendencia Financiera anuncia sanciones para los bancos que llaman a sus clientes en horas no laborales. Monos llega a Estados Unidos. ¿Qué le espera a esta exitosa película colombiana que ha recibido elogios de varios referentes del séptimo arte? Hablaremos con un especialista. Y recordaremos el enojo de Superman López con el equipo de Nairo Quintana en la Vuelta a España. Los Movistar siempre son los estúpidos de siempre que se aprovechan de estas oportunidades. No es la primera vez que pasa. Esto es Sala de Prensa. Bienvenidos a Sala de Prensa, el espacio de Noticias Caracol, en donde nos tomamos el tiempo para entender y para analizar los hechos más importantes del mundo. Hola, Ricardo. Hola, Margarita, buenas noches. Y precisamente termina una semana muy cargada de noticias, así que empecemos, porque hay mucho de qué hablar. Empezamos con un hecho polémico y delicado. La aparición de Juan Guaidó en unas fotografías que fueron divulgadas por Diosdado Cabello en Caracas, pues abren muchas preguntas y sobre todo dejan mal parados, sin duda, al presidente interino y líder de la oposición de Venezuela. Aparece Juan Guaidó, como lo estamos viendo, en dos fotografías aparentemente tomadas el 22 de febrero pasado, con dos integrantes de la banda de narcotráfico llamada Los Rastrojos. Y esto ha generado mucha controversia porque desde Venezuela, como usted lo dice, han señalado que esto demostraría los posibles vínculos de Juan Guaidó con grupos paramilitares, como lo dice Nicolás Maduro y todo el régimen que hoy gobierna Venezuela. Es una renuncia reiterada que ahora con estas fotografías abre preguntas que quizás no se hicieron en su momento, cómo Guaidó logró atravesar el territorio venezolano y aparecer en Cúcuta en febrero cuando lo vimos ahí. Así que bueno, esta es la explicación que ha dado Juan Guaidó. A mí me piden fotos mías, pero de ahí que te la pasen a tu WhatsApp es distinto. Entonces preguntemos quién le pasó la foto al WhatsApp de Diosdado Cabello. Precisamente, esto va a hacer que de alguna manera usted modifique. He tenido como debería estar en Venezuela, lo que debería estar denunciando el régimen y no lo hace porque son cómplices. Es que detengan a estos irregulares, no solamente a estos, que entreguen a Santrich y a Márquez, que los protegen y los tienen en territorio venezolano. Pero al gobierno de Venezuela no lo convenció esta explicación del presidente Juan Guaidó. Esto dijeron el canciller Jorge Arraza desde Ginebra y el fiscal general Tarek William Saab desde Caracas. Él dice que él no sabía, él aceptó que las fotos son reales, pero cree que son ingenuos en el mundo y en Venezuela. Es que yo iba pasando por la frontera y bueno, había una gente allí y entonces me tomó una foto. Yo sé que tenían armas, pero no me di cuenta. La vinculación del ciudadano Juan Guaidó con el grupo narcoparamilitar conocido como Los Rastrojos. Este Ministerio Público ha decidido abrir una investigación penal. Y para debatir este tema nos acompañan hoy Aurelio Suárez y Pedro Viveros, los analistas de Blue Radio. Y empezamos por preguntarle a cada uno, ¿le creen a Guaidó? ¿Los convence su explicación? Arrancamos con Aurelio. Margarita, muy buenas. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está Ricardo? Un saludo a usted y a los televidentes y a los oyentes de Blue Radio. ¿Qué explicación? Si no dio ninguna. Y fui muy generoso usted en su presentación cuando habló de la explicación que dio Guaidó. Guaidó no dio ninguna explicación. No, si usted revisa sus respuestas a los periodistas e incluso las que dio hoy por la mañana en Blue Radio, realmente no da ninguna explicación. Y no solamente él, sino que a mí me ha llamado la atención el mutismo del gobierno colombiano, el Ministerio de Defensa, la Cancillería. Es decir, ¿cómo sucede esto? Y el gobierno colombiano tampoco tiene una explicación. Entonces las explicaciones que hay que dar pues son las conjeturas que todos nos hacemos alrededor de él, como por ejemplo, ¿tenía Guaidó esa conexión con este grupo Rastrojos de alias Necoclí, que era su jefe,
que están dedicados al narcotráfico, pero también al tráfico de gasolina y también al control de casas de lenocinio y comunas en Cúcuta, tenía ese contacto? ¿O quién se lo dio? ¿Por qué llegó a La Fría y entró por Puerto Santander? Aquí hay demasiadas preguntas que no solamente es una, son varias las que hay que hacerle a Guaidó y al gobierno colombiano para que entre los dos le den a la opinión las explicaciones necesarias, que hasta ahora no se dio ninguna. Y Pedro, ¿usted le convencen al menos los argumentos? Pues concedámosle el beneficio a Aurelio. A mí, entre Juan Guaidó, el señor Tarek Al-Aissami y el señor Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, yo me quedo con la explicación de Juan Guaidó, sin duda. Y el presidente Iván Duque también habló y dijo que había recibido en la frontera al presidente de Venezuela, Juan Guaidó, el día del concierto. Es que esto tiene un contexto. ¿Y cuál es el contexto? Que una persona tuvo que pasar de manera, digamos, casi ilegal por la frontera, porque el gobierno de Maduro, que hoy dice y denuncia esta foto 8 meses después, no quería dejar que el señor Juan Guaidó viniera a un concierto por la liberación de ese pueblo. Entonces, si a mí me ponen a comparar a quién le creo más, sin duda que le creo a Juan Guaidó y al presidente Iván Duque. Sí. Aurelio, el presidente Guaidó ha dicho que no fue ingresado a Colombia con apoyo de los rastrojos. De alguna forma dice que él no tiene vínculos con ningún grupo ilegal. Y en beneficio del debate, ¿usted cree que si supiera Juan Guaidó que son delincuentes, estas dos personas, se hubiera tomado fotos en ese momento en el que todo el mundo tenía los lentes y las cámaras en Cúcuta? ¿Hubiese sido tan ingenuo Juan Guaidó para tomarse fotos con ilegales? Ricardo, yo no le creo, yo no estoy escogiendo entre la versión de Maduro o la versión de Guaidó, como trata de hacer Pedro Viveros. No, yo le creo es a las fotos. Y a las fotos de Guaidó con un hombre armado, que se le ve el arma, la cartuchera, al lado derecho de la cintura. Y entonces la pregunta peor es todavía. No solamente fue ingenuo, sino que el otro armado y se tomó la foto, porque delitos de fotografía no hay. Pero cuando usted se retrata con un armado, ya la cosa sí se pone diferente. Pedro, ¿cómo ve esta situación? Porque muchos políticos, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, pues se toman fotos con miles de personas que se acercan a ellos en olor de multitudes, como lo decimos en manifestaciones, y pues posan al lado de ellos. Decía hoy Juan Guaidó que no tienen la posibilidad de pedir el certificado de antecedentes judiciales a cada persona que les exige fotos. Es que si hubiese sido tan ingenuo Guaidó como para tomarse fotos, si hubiera sabido que eran paramilitares. Ricardo, en el derecho penal y digamos el derecho donde se trata de identificar un delito, hay una cosa que se llama el contexto. Esa foto tiene un contexto, y es que estaban pasando una frontera que en este momento y en esa época ha sido una frontera muy caliente, porque del otro lado el señor Maduro impide que las personas puedan transitar, y en esa época todavía más. Recordemos, para darle contexto a esto, que pusieron unos contenedores en la vía y no dejaban pasar la gente, precisamente evitando que llegaran al concierto. Y en ese transcurso, muchas personas pueden tener fotos. Este señor Guaidó, el presidente de Venezuela, llegó corriendo con gente que en Cúcuta y en Santander, en norte de Santander, hace política. Se tomó fotos con una cantidad de personas durante el tiempo que transcurrió. Eso puede ocurrir. Si usted me pregunta a mí, lo que el presidente Juan Guaidó tiene que tener es mucho cuidado, porque él es el presidente de ese país y tiene que verificar muy bien con quién se toma la foto. Pero de allá a decir que él es el dirigente de un grupo paramilitar o delincuencial, pues hay un trecho muy grande. Pues sin duda son unas fotos incómodas, porque eso es, digamos, el equivalente a si Maduro aparece en unas fotos con guerrilleros, que es el argumento pues reiterado en su contra. Pareciera que estas fotos pues le dan pie a lo que dice el régimen. Pero ¿a dónde va a parar todo esto? ¿Ustedes creen que va a terminar Guaidó? Pues procesado evidentemente, porque ya hoy le abrieron investigación, pero incluso puede terminar encarcelado por este episodio, Aurelio. Bueno, yo no sé qué medidas se va a tomar el régimen torpe de Maduro frente a esto, pero hay un hecho que sí yo quisiera resaltar, Margarita y Ricardo. La frontera de Colombia con Venezuela tiene 2.219 kilómetros, tiene 603 hitos, como se llama. Entonces, ¿por qué el señor Guaidó, de esos 2.219 kilómetros, escogió ese precisamente donde estaban el brother y donde estaba el menor? ¿Y por qué el brother y el menor hicieron un paro armado o una operación candado para que pasara Guaidó?
No, ahí se cae de peso cualquier argumento que tiene Pedro de un hombre inocente que llega por allí y se encuentra con unos que no sabía ni quién era, además estando el brother armado, está armado. Yo fotos con armados nunca me he tomado en la vida. Pedro, ¿pero usted cree que va a ir a la cárcel Guaidó por esto? Pues mire, yo la verdad es que el régimen de Nicolás Maduro y Tarek al-Aissami y el señor Diosdado Cabello no espero nada neutral, no espero justicia, de verdad. Esos señores están metiendo opositores en Venezuela políticos a la cárcel, como ya lo hicieron. Uno no puede creer en esa justicia. Esto no lo digo ni por ideología, lo digo simplemente por los hechos. Entonces me da la impresión que lo que están utilizando 8 meses después es una foto de un ciudadano que pasó una frontera caliente, que se tomó fotos con muchas personas y hoy las están utilizando para convertir esto en un problema político. Y es lo que están haciendo. Miren las imágenes. Un señor como el señor Tarek o como el señor vicepresidente de Venezuela haciendo este tipo de cosas, pues uno sencillamente tendría que pensarlo muy bien para poder creerles. Yo pensaría que cualquier suerte le puede ocurrir a Guaidó en la Venezuela de Maduro. Todo puede pasar en la Venezuela de Maduro. Pedro Viveros, muchas gracias. Un saludo. Y Aurelio también, muy amable por su opinión. Esperamos desenlace en los próximos días de esta situación nueva. Todos los días pasa algo diferente en Venezuela. Saludos Ricardo, saludos Margarita, muy gentil. Y hacemos una pausa, pero antes, Ricardo, ¿usted ha recibido alguna vez una llamada de esas tan incómodas de los bancos el fin de semana, por ejemplo, o en las noches? Por favor, mire, los sábados a las 7 de la mañana, los sábados a las 7 de la noche. Hombre, no. Yo me tomo el tiempo de escuchar un poquito a la persona y le digo, mire, estoy descansando, estoy con mi familia, llámeme el lunes. Claro. Este no es un horario laboral para que me esté llamando a cobrarme, así yo eventualmente tenga una deuda. Sí, o a cobrarle o a venderle. O a venderle, también ¿no? le venden a uno cuanta cosa. Pues de eso vamos a hablar en minutos, porque la Superintendencia Financiera les hizo una advertencia a los bancos por esas llamaditas. Seguimos en Sala de Prensa en Noticias Caracol. ¿Alguna vez le ha pasado que recibe una llamada en horario no laboral e incluso los fines de semana en la que los bancos o firmas de cobranza le recuerdan que está atrasado con una cuota o con una deuda? A mí me ha pasado. Pues fíjese, Margarita, que la Superintendencia Financiera le puso tate quieto a esas llamadas molestas. Usted tiene razón, no solamente son deudas, también ofrecen productos en horas que no son las adecuadas. Realmente insoportable. Miren lo que dicen algunos usuarios de entidades financieras. Cada vez que tengo un atraso, no de un mes ni 2 meses, sino 2 o 3 días, las llamadas son incansables. Son en la mañana, bien temprano, tipo 6:30, 7, vuelven y llaman a las 9, a las 8, a las 10. Yo he visto pues cuando le hacen a uno sábados, domingos, no les importa y respetan el tiempo que uno a veces pasa con la familia. Y al otro día, ya nosotros habiendo cancelado, sigue la llamadera y llaman a molestarlo a uno un domingo. Sigue la llamadera, y para entender mejor estas medidas, este tate quieto del gobierno colombiano, está con nosotros Beatriz Londoño, que es la delegada para la protección al consumidor de la Superintendencia Financiera de Colombia. Doctora Londoño, ¿en qué consiste esta advertencia a los bancos? La actuación de la Superintendencia Financiera en relación con las entidades financieras respecto de la actividad de cobranza que llevan a cabo en relación con los deudores que se encuentran en mora, consiste en recordarles a las entidades vigiladas y en darles a conocer a los consumidores el derecho que tiene para que ellas no los contacten en horarios no adecuados. Es decir, no los contacten los fines de semana o no los contacten en horarios no hábiles, entre semana o los días festivos. Lo que pretende la Superintendencia Financiera es enfatizar la obligación de ley que tienen las entidades supervisadas en el sentido de hacer una cobranza debida, una cobranza respetuosa. Eso implica que las entidades vigiladas acompañen a los consumidores financieros en su situación particular de mora, le ofrezcan alternativas, los acompañen en esa solución de la problemática económica y podamos obtener confianza mutua en las dos partes de la operación, desde las entidades vigiladas
entendiendo que los recursos que están colocados en crédito están respaldados en esa confianza del consumidor, en el pago que va a hacer de sus obligaciones, y desde el consumidor financiero, entendiendo que esa entidad vigilada está pensando en sus características, está teniendo en cuenta sus situaciones particulares y está llevando a cabo una cobranza que le va a permitir normalizar su situación económica. Doctora Beatriz, pero ¿cuáles serían las sanciones que pueden enfrentar los bancos que incumplan? Existe una gama de medidas administrativas que la ley le da a la Superintendencia Financiera. Obviamente, una de ellas es la sanción o la multa, pero también hay otras posibilidades. Por ejemplo, llevar a través de estas instrucciones, a través de estas guías, a que las entidades financieras adecúen sus procedimientos y organicen sus mecanismos de cobranza, precisamente para reforzar aún más el cumplimiento de este derecho de los consumidores financieros en relación a que su cobranza sea adecuada, sea justa y en horarios adecuados. Sí, hay una variable de todo esto y es que a veces los bancos o crean su propia división de cobranzas o contratan una empresa dedicada solamente a ese servicio, a hacer las cobranzas. ¿Para ellos también aplican las mismas sanciones y los mismos horarios? Es importante señalar que, según la norma, las entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera pueden asumir las gestiones de cobranza directamente, es decir, con sus propios funcionarios y sus propias estructuras, pero igualmente ellas pueden contratar con terceros, con empresas que hacen la gestión de recuperación de cartera. En ese caso, esa gestión tienen que desarrollarla cumpliendo las obligaciones que la ley prevé para las entidades vigiladas. Son las entidades vigiladas la que responde por esa adecuada gestión, tanto si lo hace directamente como si lo contrata con un recuperador de cartera. Les cubre la misma obligación y los consumidores financieros pueden perfectamente quejarse ante la Superintendencia Financiera, la misma entidad o el defensor del consumidor financiero correspondiente cuando encuentra y considera que esa gestión que está desarrollando ese tercero contratado por la entidad vigilada no está cumpliendo los derechos que la ley le otorga en materia de cobranza. ¿Y qué pasa si el usuario, muy a su pesar, de todas maneras no puede pagar oportunamente? Es decir, sigue siendo moroso. Así que, ¿cómo puede evitar el acoso de todas maneras por el exceso de llamadas? Aquí hay una recomendación particular para el consumidor financiero. Cuando él comienza a recibir, porque ya sabe que su situación frente al crédito está presentando una mora, lo más indicado es atender ese contacto de la entidad vigilada. Ella la puede estar contactando a través del teléfono, a través de red, a través del correo electrónico y presentarle la situación sinceramente a la entidad vigilada. De otro lado, la entidad vigilada establecerá, porque ese es el llamado que hace la Superintendencia Financiera a ellas, establezca esa característica, acuerde con el consumidor financiero, entiéndalo y busque la manera de facilitarle ese pago. Que ese pago sea de común acuerdo, que sea un pago en donde las dos partes están convencidas de normalizar su situación, porque seguramente los colombianos, y lo tenemos que tener en cuenta, el consumidor financiero no quiere estar en mora. Los colombianos somos cumplidores, somos buena paga. Esas situaciones particulares entonces se deben explicar a la entidad vigilada, ella a partir de esa situación sentarse con el consumidor financiero y establecer la mejor manera o el mecanismo adecuado para facilitarle la puesta en día en sus obligaciones. Doctora Beatriz, muchas gracias por sus explicaciones y esto seguramente ya será motivo de otro capítulo, pero todo el tema de las ventas de los productos financieros, incluso en horarios laborales, seguramente va a tener también que pasar a regulación, claro, ¿no? O sea, sí, ya claro, también se sale de límites. Sí, son dos elementos importantes. Una cosa es que no se puede desconocer que tiene que hacerse el pago. Si usted asume una deuda, pues tiene que pagar. El moroso tiene que pagar.
pero tiene que haber unos límites en la forma de cobrar porque a veces exceden incluso la vida de la familia de las personas. Sí, o si la ley limita para que no puedan llamar en sábado y domingo, sino en horarios laborales, pero en horarios laborales también se vuelve una cosa que uno ya no puede atender el teléfono. No es sencillo esto. Momento de una nueva pausa, pero ya vamos a hablar del éxito de la película Monos. Me encantó, maravillosa, muy recomendada. Y también del enojo de Superman López. Esta semana se estrena en Estados Unidos la cinta colombiana Monos, dirigida por Alejandro Landes. ¿Qué le gustó, Ricardo? Me gustó toda la película. No voy a hacer spoiler, no le voy a anticipar mucho a los amigos de sala de prensa, porque realmente podríamos hacer spoiler como dicen los muchachos. Pero me encantaron muchas cosas de la película. La fotografía, por ejemplo. Me encantó la fotografía. Me encantó la historia. El final es absolutamente inesperado. Repito, no le voy a decir cuál es el final, por supuesto, pero queda usted con tantas dudas que realmente la película logra su objetivo. Me encantó. Y ahí estamos viendo imágenes de la premier en Nueva York, en Los Ángeles y por supuesto también en Colombia, donde muchas personas, miles de personas la han visto. Así que si ustedes todavía no, este fin de semana es un buen plan. Claro, y son incontables los elogios que ha recibido esta película que fue postulada por Colombia para los premios Oscar y también para los premios Goya. Esto dijo el ganador de 5 premios Oscar, uno de los más importantes cineastas mexicanos, Alejandro González Iñárritu, que además invitó a una premier privada en Los Ángeles. Esto dijo después de esa premier. Logró una película universal, tiene un lenguaje cinematográfico muy poderoso y es una película creo que muy terráquea, es una película muy sensorial, creo que la sudas, la sientes, la hueles y es una película muy emocionante. Creo que es una película que va a tener patas, ahora sí que va a tener una carrera solita. Alejandro lo único que tiene que hacer es disfrutar el viaje, sentirse muy orgulloso de lo que hizo, los actores hicieron un trabajo maravilloso. Creo que visualmente, repito, el lenguaje, la gramática visual de la película es brutal. Pero ¿cuáles son las razones del éxito de taquilla que está teniendo Monos? Se lo preguntamos a nuestro cinefanático Luis Carlos Rueda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pues le ha ido bien en la taquilla porque primero es una gran película y el voz a voz que ha generado la cinta de Alejandro Landes ha sido inmejorable. El trabajo de redes sociales en los que la gente está recomendando esta cinta poderosa y magnética, como dijo Guillermo del Toro, pues sin duda está terminando un proceso maravilloso que arrancó en enero en el Festival de Sundance, donde fue la premier mundial y donde se ganó el premio especial del jurado. Después la cinta se ha paseado por Berlín, se ganó el premio a la música en Buenos Aires también, ese trabajo maravilloso que hizo Mica Levi. La película ya se estrenó o se estrena esta semana en los Estados Unidos. Ya tuvo su premier en Los Ángeles con un panel moderado por el ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu, el mexicano, quien elogió la película y ha decidido apoyarla en este proceso final. Y también se realizó la premier en Nueva York con asistencia de personalidades que incluyen al ganador del Oscar también, William Dafoe. Así que todo este proceso ha generado un buen voz a voz que ha generado que la gente tenga curiosidad por ver la película en pantalla y además de eso un gran espaldarazo, el de la Academia Colombiana de Cine, que le ha postulado para los premios Oscar y también para los premios Goya. Sí, esa postulación es muy importante, Luis Carlos, de la Academia Colombiana de Cine. Monos es la película que representa a Colombia. ¿Le alcanzará para entrar a la selección final? Quiere decir, a competir, entre otras, por la mejor película extranjera en los Oscar. Pues pienso que lo que ha hecho la Academia Colombiana de Cine ha sido acertado en la manera que ha decidido por primera vez en la historia mandar una misma película tanto para los premios Oscar como para los premios Goya en la categoría de película iberoamericana. Pensar en las posibilidades a futuro, pues bueno, hay que esperar qué van a presentar los otros países, más de 80 que lanzan sus propuestas, pero yo creo que esta, de las 4 películas colombianas que estaban prenominadas, entre ellas Litigante, Los Días de la Ballena y El Piedra, que son grandes películas, sin duda esta tenía una ventaja adicional y es que
todo el trabajo que se ha hecho, que ha hecho Alejandro Landes con su equipo de prensa, con su producción internacional, Participan Media y Neón, sin duda la destacaban entre todas. Pensar en una futura nominación, vamos a esperar que van a presentar los otros países, pero yo creo que en el shortlist, que es esa lista corta en donde alcanzó a estar Pájaros de Verano este año, nos vamos a meter porque tiene todos los elementos posibles para una nominación, tiene todos los ingredientes, como decimos, es una gran película y no solo porque es una película colombiana, sin duda es una gran película latinoamericana. Luis Carlos, sobre eso que usted está tocando, ya hay películas, otras películas perfiladas con fuerza en lengua extranjera para competir ahí por ese Oscar. Bueno, si pensamos a futuro, habría que decir que de las 5 nominadas en la categoría de lengua extranjera o lengua no inglesa, ya hay un cupo casi fijo, o sea que eso pone muy difícil la competencia. Y ese cupo fijo yo se lo daría a Pedro Almodóvar, que en su película Dolor y Gloria, protagonizada por Antonio Banderas, es casi una película autobiográfica que se ha destacado por su sensibilidad. La crítica ha derramado elogios a esta película de Pedro Almodóvar, le acaban de hacer un gran homenaje en la Mostra de Venecia, así que yo creo que esa película se va a colar entre las 5 nominadas. Y ahí ya nos quedan solo 4 cupos. Digamos que hay una película latinoamericana y en este momento la más fuerte por Latinoamérica es Monos, porque también se está hablando mucho de una película coreana que se llama El Parásito. Así que si hablamos de Europa y hablamos de Asia, ya hay 2 cupos y nos quedan 3. Esperemos qué va a suceder. El 13 de enero se van a entregar las nominaciones a los premios Oscar y ahí sabremos si Monos logra colarse como ya lo hizo El Abrazo de la Serpiente de Ciro Guerra y logra desfilar por la alfombra roja del Teatro Dolby de Los Ángeles. Habrá que esperar hasta el próximo año. Por lo pronto, y si no lo han visto, ustedes que no la hayan visto, Monos está en cartelera y va a estar un poquito más si la siguen apoyando. Sin duda, Luis Carlos, Almodóvar es una competencia muy fuerte. Gracias por sus conocimientos. No la tiene fácil, pero sin duda es una gran película. Yo le quiero hablar de la polémica del día, que se produjo en la Vuelta a España, increíblemente. El ciclismo, como todos los deportes, tienen unos códigos no escritos, pero que son de alguna forma el protocolo de respeto entre los competidores. Hoy hubo una situación muy complicada en la Vuelta a España. Hubo una caída a 65 kilómetros de la meta y ahí se vieron involucrados 2 ciclistas muy importantes. El líder, Primož Roglič, y también Superman López, Miguel Ángel López, el ciclista colombiano. En teoría, el Movistar, el equipo de Nairo Quintana, debería haber esperado, bajado el ritmo del lote para que llegaran los que se cayeron. Pues no lo hicieron. Lo que hicieron fue acelerar el ritmo y generar una situación muy difícil para Superman López, que estuvo muy molesto al final de la etapa. Esto fue lo que dijo Superman López. Está claro que los Movistar siempre son los estúpidos de siempre, que se aprovechan de estas oportunidades. No es la primera vez que pasa. Se cae un buen número de corredores, el líder, yo, y son los mismos tontos de siempre que, el grupo pequeño aceleran la carrera y venga, que así no se gana. Yo creo que falta de respeto y no son capaces. Yo creo que a ver si alguna carrera la ganan de frente, atacando como se deben ganar las carreras, no con estas acciones de mierda. ¿Cuál fue? Bueno, estuvo muy molesto Superman López ahí. Eso es lo que uno diría un súper enojo. Un súper enojo, pero luego, cuando ya bajaron las pulsaciones, Superman López hace algunos minutos ofreció excusas, dijo que se sobrepasó con lo que dijo, y Movistar también. Entonces, digamos que de alguna forma fumaron la pipa de la paz. Movistar y Superman López. Yo creo que hay unas razones de fondo ahí, pero pues el hombre con esos calificativos no queda bien con Movistar. ¿No? Uno no sabe el futuro también. Vamos a ver qué sucede. Pero es el deporte y ojalá no pase a mayores. ¿Terminamos? ¿Terminamos? Pues los invitamos a todos a seguir Sala de Prensa con más temas la próxima semana.